Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Es lindo estar con ustedes, es como estar en casa. El lugar donde la presencia de Dios está es nuestra casa, ¿no? Y cuando estábamos en la alabanza y podía percibir la presencia del Señor, decía: Señor, qué bueno porque estoy en casa, ¿no? Podemos alabar aquí, en Bolivia, en cualquier parte del mundo, y si Dios está, estamos en el lugar indicado, estamos en nuestra casa. Entonces es muy bueno para nosotros estar hoy día. Estoy con mi esposa, primera vez que ella me acompaña en uno de los cultos de Amistad Cristiana. Como decía Rebeca, en realidad estamos de paso por Madrid, porque el objetivo de nuestro viaje fue hacia Medio Oriente. Ustedes saben, han estado orando y apoyando bastante, saben que la iglesia, generalmente nosotros tratamos de no decir el nombre del país, pero la iglesia del país donde llevamos Biblias y apoyamos, hace 2 años y medio ha sufrido una persecución muy fuerte. 77 de los hermanos con los cuales trabajamos han sido tomados prisioneros. Y bueno, los han ido soltando a medida que ha pasado el tiempo, pero el pastor principal, Farshid, él todavía sigue en la cárcel y él tiene que pagar una condena de 6 años. Y ha sido un tiempo muy duro, ¿no? Ha sido un tiempo bastante duro para la iglesia ya, porque el gobierno de ese país lo que ha hecho es atacar básicamente a los pastores de esa iglesia y de alguna manera tratar de desbaratarla, ¿no? Porque los pastores básicamente eran el contacto con la gente. Farshid más o menos pastoreaba una iglesia como de unas 500 personas, pero él nunca tenía contacto con las 500 personas porque no pueden reunirse como nosotros lo estamos haciendo hoy, sino que se reúnen simplemente en las casas, en los hogares. Entonces él tenía contacto con sus pastores y sus pastores eran los que tenían contacto con la gente en los hogares. Pero cuando han sido tomados prisioneros, él y todos los pastores, más otra gente más clave, obviamente han cortado el nexo de comunicación entre ellos y la gente. Y la mayoría de los pastores que trabajaban con Farshid han salido de ese país como refugiados, porque el gobierno ha estado amedrentándolos mucho a ellos y a su familia. Solamente algunos han permanecido, y los que han permanecido durante todo este tiempo han estado controlados y vigilados por la policía de ese país. El año pasado un joven de nuestra congregación viajó allá para ver cómo estaban, ¿no? y tratar de restablecer algún contacto. Y la maleta que él llevaba se le perdió aparentemente, no llegó en el vuelo que tenía que llegar, y fueron a recogerla unos días después. Y uno de los hermanos de allá de ese país tuvo en su corazón que revisaran la maleta, ¿no? Y revisaron y sacaron la parte donde está la parte de abajo, ¿no? que es como una parte escondida, y ahí tenía un aparato que parecía que era un micrófono, ¿no? Que había sido colocado en esa maleta. Entonces esa es una muestra de que sí los están controlando, los están siguiendo. Y lo que ha sucedido, para no hacer muy larga la historia, es que hace un par de meses una de las personas que es pastor allá, que es pastora en realidad y es mujer, recibió la llamada y la visita de algunas personas que eran de los grupos de las casas, ¿no? Después de más de 2 años de no tener contacto con ella, las ovejas, podríamos decir, de la congregación la buscaron, ¿no? Y le dijeron: mira, estamos aquí, estos 2 años hemos permanecido, hemos seguido adelante con la obra, se han levantado algunas personas para liderizar los grupos,
y contaban, porque hemos estado con ellos ahora, de que en un principio dejaron de reunirse y simplemente se reunían entre 2 o 3 para no llamar la atención. Unos meses después comenzaron a retomar las reuniones sin los pastores, simplemente ellos tomando el liderazgo. Y así han estado durante todo este tiempo orando para ver qué momento restablecer el contacto con sus pastores, ¿no? Y gracias a Dios lo han restablecido y Dios está guardando la situación. Y algunos de estos líderes, que ellos les llaman pastores, más algunas personas de la iglesia secreta, han salido a otro país. No era en el país donde ellos viven, han salido a un país también musulmán que es más libre, y allí hemos tenido un retiro con ellos de una semana, ¿no? Hemos estado, empezaba el retiro 7:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, capacitándolos todo el día, porque realmente muchos de ellos son gente nueva. A muchos de ellos en el retiro los hemos bautizado. Hemos bautizado a un hombre que era como policía secreto musulmán, ¿no? De los que amedrentaba a la gente que no cumplía con las leyes, y él se ha decepcionado del islamismo, y hace pocos meses conoció a una chica justo del grupo cristiana, se casaron, y ahora en los días que estábamos él se bautizó, ¿no? Y ver esa obra de Dios en ellos es algo maravilloso, ¿no? Y ha sido muy lindo compartir con ellos, fortalecer sus vidas, y ellos nos han fortalecido e inspirado cualquier cantidad a nosotros. Ha sido muy bueno saber que la iglesia no depende de nosotros, ¿no? Puede ser que los pastores desaparezcan, los ancianos no estén más, pero la cabeza de la iglesia es Jesucristo, y la iglesia sigue adelante, ¿no? Y no hay gobierno que haga lo que haga pueda detener la obra de Dios. Él dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y eso es verdad, ¿no? Nada puede prevalecer contra la iglesia del Señor. Y miren, ha sido un tiempo espectacular, ¿no? Hay detalles y cosas que tal vez no podemos contarles, pero sí es bueno saber que la iglesia sigue adelante, que Dios está obrando en una forma muy especial. Miren, algo impresionante es que la mayoría del liderazgo de las iglesias secretas son mujeres. Sí, es impresionante, ¿no? Nosotros esperábamos, nos decían, va a haber un grupo de pastores que se están levantando. Yo esperaba un grupo, no sé, tal vez uno tiene una mentalidad medio extraña. Yo esperaba un grupo de casi puro varones, y cuando llegamos casi todas eran mujeres, ¿no? Y qué bueno, porque Dios las está usando grandemente en ese país. Ahora, hay que seguir orando, porque nosotros hemos salido y hemos dejado de estar con ellos hace aproximadamente 9 días que hemos salido, ¿no? de ese país. Y hace 2 días nos llega la información del contacto con el cual hemos estado en el retiro, de que a un hermano han entrado en su casa la policía y lo han tomado preso, ¿no? Y no se sabe qué es de él, ¿no? Y es uno de los hermanos de la iglesia con la cual hemos estado trabajando. Entonces hay un peligro continuo, ¿no? Y hay que estar orando, hay que estar clamando por ellos, hay que apoyarlos grandemente. Pero lo más alentador de todo es que pueden meter a miles de miles a la cárcel, y la iglesia va a seguir adelante, ¿sí? Porque lo que Dios se ha propuesto hacer es imparable, ¿no? Nadie puede detener la obra de Dios. Amén. ¿Sí? O sea que les pedimos, oren mucho por la iglesia allá, oren mucho por Farshid. Es muy difícil, no solo para los que están en la cárcel, sino para sus familias. Es sumamente complicado, y hay que estar orando continuamente por ellos. Amén. ¿Sí? Eso es lo que les puedo contar, ¿no? Pero realmente ha sido un tiempo de Dios maravilloso. Y quisiera compartir algo con ustedes, algo que el Señor ha puesto en mi corazón, y
Quisiera que oremos unos instantes para que Dios nos ayude. Señor, ayúdanos en esta mañana, ayúdame a mí en especial a que pueda ser sensible a lo que tú quieres traer a tu iglesia, Señor, aquí en Madrid, a lo que tú quieres hablar a tu pueblo. Amado Espíritu Santo, muévete entre nosotros. Necesitamos de ti, yo necesito de ti. Sin ti no puedo hacer nada. Por favor, te pido, abre los cielos, inunda esta habitación, inunda nuestras vidas con tu presencia, Señor. Por favor, hazlo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quiero compartir con ustedes una escritura que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. A partir del versículo 12. Antes de leerlo, quiero contarles un testimonio, una historia para poder ilustrar lo que quiero compartir. Esto lo leí en un libro, leí acerca de un instituto bíblico que hay en Indonesia. Ustedes saben que Indonesia es un país con mayoría musulmana, es el país que tiene más población musulmana en el mundo. Y ahí hay un instituto bíblico cristiano. Y saben, lo que me llamó la atención de este instituto bíblico es que dura 3 años y la forma en que se gradúan los alumnos de ese instituto no es necesariamente que tienen que vencer todas las materias, sino que ellos tienen que en esos 3 años haber plantado una iglesia allí en Indonesia que tenga mínimo 30 personas en un lugar donde la mayoría de la población sea musulmana. Tú puedes vencer todas las materias, pero si no has ganado 30 personas no te puedes graduar. O sea que es algo muy retador, ¿no? Yo cuando leí eso dije, wow, yo quiero eso, ¿no? Quiero algo así, porque a veces los institutos bíblicos son muy buenos, pero nos dan mucha información, ¿no? Y hay poca práctica, ¿no? Y esto me pareció increíble. Y cuentan que cada vez que hay una promoción, los alumnos se paran ahí al frente y relatan cómo han ganado las 30 personas. ¿Qué es lo que Dios ha hecho para que ellos puedan alcanzar esa meta que les han dado? Y un joven en una de estas graduaciones se paró al frente y contó que él había ido a un pueblo que era totalmente musulmán, había estado orando y Dios lo había guiado a ir ahí. Y llegando a ese pueblo entró en una casa y comenzó a hablar con una familia acerca del Señor. Y ese pueblo estaba gobernado como por un brujo. Y este brujo se enteró de que había llegado este misionero y fue a la casa donde él estaba. Y todo lo que él hablaba, este brujo lo atacaba, trataba de rebatirlo. Y un momento de esos, este brujo entra en rabia, ¿no? Y comienza a retarlo a este misionero a pelear a golpes. Y el misionero en ese momento, bueno, él dijo, Señor, creo que esta es la oportunidad, porque él había sido karatista antes, ¿no? Entonces dijo, Señor, creo que te quieres glorificar a través de, ¿no?, de lo que yo sé. Entonces ya no hubo más remedio que ir a la pelea. Entonces decidieron salir de la casa ahí a la calle y pelear. Y cuando iban saliendo, Dios habla a este misionero y le dice, no quiero que pelees. O sea, sal, pero no vas a pelear tú. Y cuando salen ahí a la calle, este misionero agarra y dice, ¿me pueden traer una silla, por favor? ¿No? Y uno pensaría para darle con la silla al brujo. Y le traen la silla y este joven misionero se sienta en ella. Y le dice al otro hombre, ven, Dios va a pelear por mí. Y este hombre, el brujo, se siente ofendido
y comienza a insultarlo y quiere ir hacia el misionero y de pronto comienza a sentir como una asfixia, ¿no? Y de pronto le falta el aire, se siente desesperado, cae al suelo y cae totalmente muerto. Obviamente se convirtieron más de 30 ese día al Señor, ¿no? Y él logró el objetivo. Pero cuando yo leía esto decía, wow, Señor, necesitamos que tú te manifiestes. Nosotros como caratistas podemos hacer algo en nuestras fuerzas, pero cuando Dios actúa, no hay nada que lo detenga. No hay nada que pueda ponerse al frente. Y necesitamos eso. Necesitamos que Dios se manifieste, que Dios actúe en medio nuestro. Y teniendo en cuenta este testimonio, quisiera que leamos Juan 14, del versículo 12 hasta el 14. Si me lo pueden poner tal vez acá. Dice, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Versículo 13, por favor. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Miren, este ha sido, al menos el versículo 12, uno de mis favoritos desde que me convertí al Señor. Porque leer simplemente el hecho de que las obras que Él ha hecho, nosotros haremos y aún mayores, es una promesa tremenda. Pero quiero analizar brevemente este pasaje, ¿no? y volver al versículo 12. Y empieza diciendo, de cierto os digo, el que cree en mí. Y quiero que nos detengamos ahí. Esta promesa y la mayoría de las promesas en la Escritura, no son hechas a los apóstoles, profetas, a los pastores. No, es hecha a los que creen, a los creyentes. Aquí el Señor nos está hablando a nosotros. Y miren, en la palabra hay muchas promesas. Por ejemplo, Juan 3:16, que lo sabemos de memoria, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. ¿Esto es para quién? Para el que cree, ¿no? En Juan dice, el que cree en mí no tendrá sed jamás. El que cree en Él no tiene sed. Las promesas de Dios son para los que creemos. No es para gente especial, es para gente que simplemente decide poner su confianza en Dios. Gente común y corriente como tú y yo, que ha decidido confiar en Dios. Y eso es una buena noticia, ¿no? Porque a veces en medio de la iglesia utilizamos títulos como el ungido del Señor, el escogido de Dios, y el resto nos sentimos así como que, bueno, yo no soy el ungido, no soy el escogido, ¿no? Pero la Biblia en realidad habla y dice, el que cree. Esto es para los que creen. Estas señales seguirán a los que creen, ¿no? Entonces, eso abre el abanico, ¿no? Abre la puerta a todos nosotros. Si creemos, esto es para nosotros. Amén. Tal vez el único problema en este tiempo es que la iglesia está llena de creyentes incrédulos, ¿no? Necesitamos el apodo que tenemos de creyentes realmente, ¿no? Hacerlo vida en nosotros. Somos creyentes porque creemos, porque confiamos en Dios, ¿no? Y la Biblia dice que si tú crees simplemente, esto es para ti. ¿Qué es para los que creemos? Para no tomar mucho tiempo en este pasaje. Dice que el que cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. Miren qué interesante. Dios ha prometido que las obras que Jesús ha hecho, nosotros también las vamos a hacer. Dios ha prometido que las obras en las que Jesús se ha movido, nosotros nos vamos a mover.
Y aquí quiero poner un énfasis muy especial. No significa que nosotros nos vamos a mover en las obras que a nosotros nos parece, sino en las obras que Jesús hizo. No en las que yo pienso, ¿no?, que debería moverme, ¿no?, porque uno a veces pide cosas y quiere moverse en obras que Dios no está en ellas, ¿no? Pero aquí la Escritura dice, las obras que yo hago, ustedes las van a hacer y aún mayores harán, ¿no? Acuérdense de Jesús, y esto me bendice mucho. Jesús siendo Dios, Él dice que nada hacía por su propia cuenta. ¿Él qué hacía? Lo que veía que el Padre hacía. Y nosotros tenemos que aprender a caminar de esa misma manera, haciendo lo que vemos que Jesús hizo, haciendo las obras que Jesús hizo. En Efesios capítulo 2, en el versículo 10, desde los versículos anteriores habla de que somos salvos por gracia, ¿no?, por medio de la fe, no por obras. Y el versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú y yo hemos sido creados para buenas obras. Pero la parte final del versículo dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, tú y yo hemos sido creados para buenas obras, pero esas buenas obras ya han sido creadas por Dios de antemano para que caminemos en ellas. No es que tú y yo vamos a caminar en las buenas obras que nos parecen. Tú y yo tenemos que caminar en las buenas obras que Dios ya ha preparado para ti y para mí. O sea, tenemos que aprender a caminar en las obras que Jesús hizo. Tenemos que aprender a caminar en las obras que Dios ha hecho y ha preparado para nosotros. No en las que se me ocurren, no en las que yo en mis fuerzas puedo hacer, sino en las que Dios ya ha preparado y ha hecho para nosotros. Quiero dejarme entender. Cristianismo tiene que ver con confiar en el poder de Dios y caminar en Cristo. La religión es caminar en nuestra propia capacidad y en nuestras propias fuerzas. Y a veces mucho del cristianismo que tenemos es vivir y hacer las obras de Dios en nuestras fuerzas. Y no caminar en el poder de Dios, caminar en Cristo, en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Miren, la Biblia nos habla básicamente de dos pactos, uno antiguo y uno nuevo. En el antiguo pacto, tú y yo dependíamos de nuestras obras. Yo vivía por lo que yo hacía, o moría por lo que yo hacía. Pero en el nuevo pacto, tú y yo dependemos y descansamos en la obra que Dios ya ha hecho por nosotros. Y tú y yo somos llamados a caminar en esa obra que Dios ya ha hecho por nosotros. Tú y yo no tenemos que hacer algo nuevo, algo diferente, no tenemos que hacer algo que se nos ocurra. Tenemos que caminar en lo que Dios ya ha hecho por nosotros y en las obras que Él ya ha preparado por nosotros. Tú y yo tenemos que aprender a descansar en el poder de Dios. A veces cuando pensamos que tenemos que hacer la obra de Dios, pensamos que yo tengo que hacer esto o lo otro y no nos damos cuenta que en realidad Dios nos está diciendo que tenemos que aprender a descansar en lo que Él ya ha hecho y ha provisto para nosotros. ¿Me estoy dejando entender poco a poco? Esto es muy bueno, porque bajo la ley hasta el mejor falló. Bajo la gracia hasta el peor puede ser salvo. Porque bajo la gracia no depende de ti, depende de lo que Dios hizo. Bajo la ley dependía de lo que tú y yo podíamos hacer, y lo que hacíamos nunca era suficiente. Entonces la gracia es buena porque yo dependo de lo que Dios hizo por mí. Y lo que Él hizo por mí fue perfecto. No es que Él solamente proveyó mi salvación y me dijo, ahora camina tu cristianismo como tú quieras. No, Él proveyó salvación y preparó las obras en las cuales yo tengo que caminar. Es como que Él ya lo hizo y yo simplemente tengo que caminar en lo que Él hizo por mí. Amén.
Por eso yo les contaba un poco de este testimonio de este joven, porque realmente Dios es quien pelea por nosotros. No es que Dios te ha llamado, yo tengo habilidades y yo con esas voy a darle la gloria a Dios. Como yo era karatista, entonces venga, yo a este le voy a dar unos cuantos golpes y Dios va a ser glorificado. Dios dice, no quiero que tú actúes. No quiero que lo hagas en tu capacidad y en tus fuerzas. Quiero que tú descanses y veas que yo soy el que peleo por ti. Amén. Hay escrituras, ¿no? Por ejemplo, el Señor le dijo a un rey, no hay para qué peleen. Siéntate, quédate quieto y ve la salvación que yo te voy a dar. Estos días compartiendo con los jóvenes de la congregación, hablando un poco con Mauricio, ¿no? Me contaba que se reúnen muchas veces a orar, ¿no? Y le dicen, Señor, muéstranos qué quieres. Y de pronto Dios les da imágenes, les muestra nombres de personas y salen y son sorprendidos porque justo esa persona con ese nombre, el lugar que les mostró, está ahí y ven la mano de Dios. Eso es caminar en las obras de Dios. No es que, a ver, venga, todo yo le voy a imponer la mano y vamos a sanar a todo el que quiera ser sanado. No, Dios quiere que yo aprenda a ser guiado por Él y a caminar en las obras que Él ya ha preparado para mí. Quiere que yo aprenda a no caminar en mis fuerzas, sino en su poder. A no confiar en mi habilidad, sino confiar en la habilidad y en el poder de Dios. No sé si aquí hay un dicho, pero en mi país se lo utiliza mucho, que es, haz tu diligencia, que yo te ayudaré, ¿no? Y a veces uno hablando con la gente en la misma iglesia, dicen, hay ese versículo que dice, haz tu diligencia y yo te ayudaré, ¿no? Y yo muchas veces le he retado a la gente y le he dicho, a ver, mostrame el versículo. No, está ahí. ¿Dónde? En algún lugar. No está. La Biblia no dice, mira, haz tu diligencia, haz como tú quieras y yo te voy a ayudar, yo te voy a bendecir. No, la palabra quiere que nosotros vivamos en Él, nos movamos en Él, caminemos en Él, toda nuestra vida sea en Él, ¿no? Y no en nuestras propias fuerzas y no en nosotros mismos. Juan capítulo 15, versículo 5. Este capítulo, los primeros versículos son realmente apasionantes, pero este versículo dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y miren la parte final, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de él, ¿qué podemos hacer? Nada. Ahora, obviamente, en nuestro humanismo, en nuestro orgullo, decimos, sí, yo puedo hacer muchas cosas separado de Dios. Pero en realidad, nada que sea eterno y que dé fruto, podemos hacer separados de Él. Nada, absolutamente nada. Nada. Y si seguimos con vida es por su misericordia. Ni siquiera podemos estar con vida por nosotros mismos. Él es el que nos sostiene. Y separado de Él yo no puedo hacer nada. Entonces no es que yo tengo que hacer la obra de Dios, caminar día a día mi cristianismo en mis fuerzas. Yo tengo que caminar en Dios, en las obras que Jesús hizo, en las que Él ya preparó para mí. Yo tengo que aprender a caminar en lo que Él tiene para mi vida. Amén. Ahora, volviendo a Juan, capítulo 14, versículo 12. Dice que vamos a hacer las obras que Él ha hecho, ¿no? No las que se nos ocurren. Y aún mayores hará, dice, por una razón. Porque yo voy al Padre. En este momento sabemos que Jesús está a la diestra del Padre. Está sentado al lado del Padre. Y David en los Salmos nos relata el momento en que Jesús ascendió a los cielos y nos dice que el Señor le dijo a nuestro Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies.
Jesús está a la diestra del Padre, esperando que el Padre ponga a los enemigos de Jesús debajo de sus pies. Dice, ustedes van a hacer cosas mayores, van a hacer las obras que yo he hecho, por una razón, porque yo estoy yendo al Padre. Porque yo estoy yendo a sentarme al lado de Él y dejar que Él ponga a mis enemigos debajo de mis pies. Ahora, ¿dónde estás tú sentado en este momento? Aquí en Galileo. Miren, físicamente estás sentado aquí, ¿no? en una silla, en este local. Pero si nosotros vemos la realidad espiritual, Efesios capítulo 2, versículos 6 y 7 dice que nos resucitó juntamente con Él y nos sentó en lugares celestiales en Cristo. Tú y yo físicamente estamos acá, pero en el Espíritu estamos sentados en lugares celestiales. Es como Jesús cuando le hablaba a Nicodemo, le dice, mira, nadie conoce sino el que estaba en el cielo y descendió del cielo y que va a subir al cielo, el Hijo de Dios que está en el cielo, ¿no? Y al final la pregunta era, ¿Jesús estaba en la tierra hablando con Nicodemo o en el cielo? Físicamente estaba en la tierra, en el Espíritu estaba en los cielos. Tú y yo vivimos de esa misma manera. Tú y yo estamos sentados en lugares celestiales. Esa es la perspectiva que tenemos que aprender a tener y con la cual tenemos que vivir día a día. Tú y yo estamos sentados, el Padre, Jesús a su diestra y nosotros ahí al lado. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Estamos esperando que el Padre ponga a nuestros enemigos debajo de sus pies. ¿Por qué digo nuestros enemigos? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y Él no va a poner a los enemigos de Jesús debajo de su cabeza, sino debajo de sus pies. Por lo tanto, debajo de su iglesia. Debajo tuyo, debajo mío. Tú y yo tenemos que entender que Él es el que pelea por nosotros. Que Él es el que va a poner los enemigos de Jesucristo debajo de nuestros pies. Con esto no estoy diciendo que tú y yo tenemos que ser totalmente pasivos. Lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender a movernos en Él. Tenemos que aprender a caminar en Él, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Por ejemplo, en el antiguo pacto, ¿no? Se le dice a Josué, Josué, esfuérzate y sé valiente. Allí en Josué capítulo 1, y se lo repite varias veces, y Josué tenía que esforzarse y como Rambo poner el cuchillo entre los dientes y hay que pelear, hay que conquistar la tierra. No, y en el antiguo pacto dependía de eso, ¿no? Tú vivías de acuerdo a lo que hacías, si cumplías la ley vivías, y si no la cumplías no vivías, eran tus fuerzas. El nuevo pacto habla de esforzarnos, pero ¿saben qué dice? Timoteo dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En pocas palabras, esfuérzate en estar en la obra que Cristo ya ha hecho por ti. Esfuérzate en caminar en las obras que Dios quiere que camines. No en las tuyas, que son en tus propias fuerzas, sino en las obras que Dios ya ha preparado para ti y que fluyen en el poder de Dios. Amén. ¿Sí? Por eso el Nuevo Testamento nos dice que Dios es el Dios de lo imposible. Y el que cree en Él, dice, para el que cree en Marcos capítulo 9, nada es imposible. Para el que cree, nada es imposible. Si nosotros creemos, vamos a ver las maravillas de Dios fluyendo en nuestras vidas. Amén. ¿Sí? Por ejemplo, la Escritura dice que tú y yo somos más que vencedores. Y una vez escuché una ilustración de qué es lo que significa más que vencedor. Y la escuché y dije, no, esta ilustración desde ahora es mía. ¿No? Sí, porque miren, a ver, les voy a poner el ejemplo. Vencedor es como un boxeador, pongamos el ejemplo, un boxeador de peso pesado, ¿no? Que está peleando por la máxima corona mundial,
¿no? Y entra ahí al ring y este boxeador de peso pesado comienza a pelear con el otro, de pronto recibe unos cuantos golpes, de un golpe le cierran un ojo, pero sigue peleando y le da uno y cae el otro al piso. Viene el juez y cuenta hasta 10, no se levanta el otro y te levantan las manos y dice vencedor, ¿no? Y tú eres el campeón mundial, te ponen aquí el cinturón de campeón, el premio además no solo era ese cinturón, sino habían 20 millones de euros en juego, ¿no? 20 millones de euros, entonces te entregan el dinero. ¿Ese qué es? Vencedor. Con el ojo ahí cerrado, ¿no? Un par de dientes de muelas ahí partidas, pero es vencedor, ¿no? ¿Quién no quisiera tener el ojo cerrado y 20 millones de euros? ¿No? Hasta los dos me podría hacer cerrar. Pero ese simplemente es vencedor. ¿Saben qué es ser más que vencedor? Ese hombre está casado con una mujer. La mujer ha visto por televisión la pelea. Cuando termina la pelea y este hombre va a su casa, entra, abre la puerta, ella lo está esperando, le da un beso, le dice felicidades, mi amor, ¿no? Y agarra y dice, y ahora, mi amor, ¿cómo vamos a disfrutar de los 20 millones de euros? ¿No? Y ella disfruta con él de los 20 millones de euros. Ella no ha peleado nada. Eso es ser más que vencedor. El otro es vencedor, ella es más que vencedora. Jesucristo venció en la cruz. El diablo le clavó ahí en las manos, en los pies. Fue duro, pero venció. Y tú y yo somos más que vencedores, porque no nos han clavado, no hemos derramado nuestra sangre y disfrutamos de la redención y de la victoria que tenemos en Cristo. Amén. Por eso dice la Biblia, no hay para qué pelees tú. Tú y yo tenemos que aprender a descansar en lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que Él hizo en la cruz es suficiente. Lo que Él hizo en la cruz es lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida plena. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando habla de que vamos a hacer las obras que Él hizo, no habla que tú y yo vamos a caminar en nuestras fuerzas, no, vamos a caminar en lo que Cristo ya hizo por nosotros. En todas esas sanidades, milagros, provisiones, victorias, todo lo que Él ya obtuvo en la cruz por ti y por mí. Amén. No es que tú lo haces, simplemente tú caminas en lo que Él hizo por nosotros. Versículo 13 de Juan capítulo 14. Me han dicho que tengo 45 minutos. Tengo que apurarme. Vamos a leer el 13 y el 14, por favor. Dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, ¿no? Ahí atrás está el mí, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Versículo 14. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Jesús dice, miren, si ustedes me piden algo, yo lo voy a hacer. Pero ¿saben por qué lo voy a hacer? No porque ustedes son muy buenas personas, no porque me dan pena. No, yo lo voy a hacer porque Dios es glorificado cuando yo respondo sus oraciones. O sea, cuando oramos y Dios hace algo, Dios es glorificado. El Padre es glorificado en el Hijo. El propósito de todas las cosas es que Dios sea glorificado. El propósito de todas las cosas no es que la gente diga, wow, hay una congregación, hay una iglesia en Madrid, Amistad Cristiana es increíble. No, ese no es el propósito. El propósito es
hay un Dios increíble en los cielos. Hay un Dios maravilloso. El propósito es que Dios sea glorificado. El propósito no es que Dios lo use en sanidades y la gente diga, wow, el ungido del Señor, este hombre, ¿cómo le hará? No, el propósito es que Dios sea glorificado. Que la gente vea eso y diga, este hombre no pudo haberlo hecho. Si no fue Dios, no hay otra manera en que esto haya sucedido. Dios es grande, Dios existe, es tremendo. Amén. Porque miren, uno a veces como cristiano, yo he tenido muchos sueños como cristiano donde en realidad más que buscar la gloria de Dios, yo estaba buscando la mía. ¿No? Soñar con estadios llenos así y yo al medio así de blanco, ¿no? Predicando, orando por la gente y uno dice, Señor, voy a hacer tu obra. ¿Qué obra? Estás haciendo tu sueño. Él responde nuestras oraciones para que el Padre sea glorificado. Y por eso, miren, voy a decir algo con lo cual voy a ir terminando. Por eso es que a Dios le gusta meternos en situaciones donde tú y yo ya no podemos. Sí. Uno quisiera que sea así medio fácil y Dios dice, no. Si es medio fácil, tal vez van a decir, fue el hombre. Pero si es algo que tú no puedes, que no das más y sucede, la gente va a decir, fue Dios. Fue Dios. Por eso Dios quiere llevarnos a situaciones límites, a situaciones, no, uno quisiera que sea fácil, que de pronto, no sé, el paralítico se pare así solo. Y Dios dice, no, quiero que tú vayas, lo agarres de la mano y lo jales de la silla. Y uno dice, pero Señor, si se me cae. Pero Señor, levántalo tú y yo recién oro. No, el Señor dice, tú actúa primero por fe. Anda en situaciones límite. ¿Se acuerdan de la toma de Jericó? Josué, Señor, ¿cómo vamos a hacer? El Señor dice, wow. Ese es el papelito, ahí dice, faltan 5 minutos. El Señor le dice, miren, para resumir la historia, el Señor le dice a Josué, van a dar una vuelta cada día alrededor del muro, al 7º día van a dar 7 vueltas, tocan trompetas y gritan. Y Josué, ya Señor, ¿y? No, eso es todo. Yo creo que José ya está buena la broma. Ahora hablemos en serio, ¿no? Porque mira, el pueblo está esperando. No, es en serio. Pero Señor, una estrategia más lógica, algo que sea, no sé, más entendible. No, yo quiero que cuando suceda todo el mundo diga, wow, el Dios de Israel es poderoso. Porque miren, cada día dando una vuelta. Yo creo que el primer día los de Jericó hacían como que, ¿qué sucede? El segundo día, ¿qué les pasa? El tercero, ya se saludaban, hola, mañana nos vemos en la vuelta. Al 7º día, más de una vuelta, yo creo que decían que nos quieren marear, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de estos? Y ustedes conocen la historia. Gritan, tocan la trompeta y los muros comienzan a ceder, caen, y no eran muros de 10 centímetros, tenían metros de ancho, dicen los historiadores, ¿no? Eran muros muy sólidos, ¿no? Y el poder de Dios es el que actuó. Y saben, nadie dijo, wow, cuando tú tocaste la trompeta yo sentí la unción de Dios. No. A veces nosotros somos así, ay, cuando tú estabas tocando aquí, hermana, yo sentía que Dios... No, no era ella. No era el que cantaba, es Dios. No era el que gritó, tocó la trompeta, era Dios. A veces tendemos a levantar mucho al hombre y tenemos que levantar más a Dios. Por eso Dios quiere que caminemos en sus obras, no en las nuestras, para que la gente cuando vea diga, Dios es bueno, Dios es glorioso, es maravilloso. Amén. ¿Sí? No le temas a las situaciones difíciles. Miren,
en uno de los viajes que hemos hecho a este país donde llevamos Biblias, nos encontraron las Biblias, nos detuvieron algunos de nosotros, y mientras yo estaba parado allí esperando a que el hombre de aduana venga a hablar con nosotros, miren, lo primero que pensé es, en una situación así yo estaría muy asustado, pero me sentía tan tranquilo y decía, Señor, realmente eres tú. Y ahí la oración que surgió en mi corazón es, Señor, te pido algo, que esto se complique, que esto se ponga difícil, porque yo no quisiera que salgamos de esta situación porque el hombre de aduana, nosotros le charlamos, le dimos unos pesos. No, que esto se ponga difícil, porque quiero ver tu poder, quiero ver tu gloria. Amén. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Y tú tal vez estás viviendo al límite en algunas cosas en tu vida. Tú eres un serio candidato para ver la mano de Dios. Sí, un serio candidato. A veces nos sentimos contra la espada y la pared. Y saben, esas son las situaciones donde Dios se glorifica. Por eso, no te desesperes, descansa en el poder de Dios. Tu enemigo está frente tuyo, pide una silla y siéntate y deja que Dios se mueva y ve su mano en una forma asombrosa. Amén. Si vas a salir a orar por un enfermo, no digas, Señor, uno que le duela la cabeza. No, Señor, el más difícil. Quiero ver tu mano, quiero ver tu poder, quiero ver que tú obres. Y así España va a conocer que el cristianismo no es cuestión de unos locos. El cristianismo tiene que ver con Dios que está sentado a los cielos y con su Hijo que murió por todos nosotros, con el Creador del universo, con el único Dios vivo y verdadero. Y se van a dar cuenta que ahí no hay argumento, ahí no hay filosofía, no hay cosa alguna que se pueda oponer. Dios es Dios. Amén. Termino con un par de palabras. Nosotros hemos estado viviendo en nuestra iglesia y en La Paz cosas que nos han llevado al límite. Y realmente yo les digo, Dios nos ha estado asombrando demasiado. Algún otro momento, con más tiempo, puedo contarles algunas cosas, pero miren, mi esposa es testigo mío. Mes a mes hemos estado viviendo al límite y viendo la mano de Dios y terminando el mes diciendo, wow, Dios es bueno, realmente Dios está con nosotros. Hay una situación que estamos viviendo con el local donde estamos, que hay mucha gente que hasta nos ha juzgado y todo, pero si no viéramos la mano de Dios como la estamos viendo durante ya todos estos meses, más de un año, viendo su poder asombrosamente, no estaríamos seguros de ninguna otra manera que es Dios, pero lo estamos, porque Él nos está asombrando. ¿Saben qué? Podríamos estar en un lugar mucho más fácil, en un lugar mucho más sencillo. Podríamos hacerlo, hasta hemos estado tentados a hacerlo, y Dios no nos ha permitido. ¿Por qué? Porque Él quiere glorificarse. Él quiere que la gente vea y diga, estos no pueden eso. Realmente esto está sucediendo porque Dios está con ellos. Amén.